Tatiana Business. El Teamcito ya empezó a grabar. Bueno, entonces nada, un saludito, bienvenidos. Como les comentamos, la sesión de la semana pasada es como importante optimizar un poquito el tiempo, ¿cierto? En lo que tiene que ver con la parte metodológica, específicamente con el diseño de los instrumentos. Entonces, digamos que ya sabemos que vamos muy bien en el tema, pues, de un primer capítulo, por así decirlo, de la tesis, de digamos, un trabajo importante con los marcos de referencia, que por cierto hay algunas personas que faltan por completar el documento, me han escrito también, entonces es importante que ese ejercicio lo tengamos completo. Algunos por ahí me pidieron un chance, alguien me pidió un chance para mañana, entonces les pedimos que por favor que quienes falten, pues digamos, dejen allí su información, ¿vale? Para que tengamos como un avance realmente significativo. Nosotros, bueno, digamos que En mañana ese sentido, ¿corremos la fecha de plataforma? podríamos correrla, sí, sí, podríamos correrla para que todos, pues, para que tengamos como los espacios completicos en el Sí, aula. porque si no lo vamos a revisar, sí tener esos días menos, si nos corre a nosotros por auditoría. Sí, entonces, Ujú. si lo dejamos el sábado, Jenicita, o cuándo. Sí, sí, estaría bien ya para el sábado que terminen de hacer la Ahora, entrega. porque si faltan algunos por allí. Sí, Entonces, sí, ellos se comunicaron conmigo, no me escribieron más, entonces yo pensé que lo habían logrado, pero sí, o sea, tiene que ser completo para que pues se justifique la revisión y no volver a revisar. ya Ajá, nosotros vamos a la revisión juiciositos el lunes el o martes, el martes. porque el lunes no. Qué emoción, es festivo. Ay, no, sí, a estas alturas bueno, aunque después no lo cobran la cantidad de trabajo acumulado, pero bueno. Pero bueno, listo. Y ustedes también tienen que descansar un poquito, por eso es bueno que lo entreguen el sábado para que descansen domingo y lunes. Entonces yo voy a cambiarlo de una vez. Académicos ahí los que faltan. Bueno, pero los que ya fueron muy puntuales, pues chévere porque ya descansan. Bueno, entonces les decíamos, la semana pasada pues les comentábamos que es importante optimizar un poquito más el tiempo para el tema metodológico, ante todo pues como una estrategia para que no nos coja como diciembre, ¿cierto? Como todavía encartados nosotros con los instrumentos. Porque digamos que los otros ajustecitos que se ven ya del marco referencial y lo que ya se determinó para el primer capítulo, pues es un ejercicio que se hace en paralelo y eso no va a afectar, digamos, el proceso metodológico. Entonces, por eso tenemos que darle como vía libre pronto al tema metodológico. Entonces, vamos a compartir, voy a compartir la pantalla aquí para explicarles un pasito que es muy, muy importante y que determina, ¿cierto? Es como la base, por así decirlo, para el diseño de los instrumentos. Entonces, voy a compartirles la pantalla porque digamos desde hoy también salimos ya como con una tareita para un primer borrador de los instrumentos de recolección de datos. ¿Listo? Entonces ya estoy aquí compartiendo, voy a abrir el documento y ustedes me confirman si se ve ya por lo menos la pantalla. Ya está cargando. Ya está cargando aquí. Una moradita. Bueno, yo tengo un segundo. Está como... Todavía no se ve, ¿cierto? No, No, señor. No, está ya, lentito. ya Ya, cargó. profe. Listo. Entonces, digamos, digamos que la tesis se va como constituyendo de unos grandes apartados en el formato que manejamos para tesis individuales. Obviamente, pues ustedes son proyectos sombrilla, pero digamos en las tesis individuales nosotros lo manejamos por capítulos. Entonces, en un capítulo que el planteamiento del problema, en el otro capítulo el marco referencial, en el tercer capítulo el método, en el cuarto capítulo el análisis de resultados y en el quinto capítulo las conclusiones. Digamos que eso es más o menos como lo que se maneja en las tesis individuales o grupales, pero no los proyectos sombrilla.
En el caso de los proyectos Sombrilla, el formato cambia un poquito, pero digamos que en esencia son los mismos contenidos. Entonces, digamos que nosotros ya desarrollamos, por así decirlo, el primer capítulo, ¿cierto? El que corresponde al planteamiento del problema, que en nuestro caso se llama, digamos, los contextos de la investigación, por así decirlo. Y el segundo gran capítulo es lo que estamos construyendo, que son los marcos de referencia. Entonces, ahí ya tendríamos 2 capítulos. El tercer capítulo es el método. Entonces, para el método hay que perfilar, digamos, la investigación. ¿En qué sentido? Si se trata de una investigación mixta, cualitativa, cuantitativa. En el proyecto Sombrilla anterior tuvimos la experiencia de desarrollarlo de manera mixta, pero con la profe Jenny como que sentimos allí una tendencia más hacia lo cualitativo. Cualitativo, sí. Nos muestra, digamos, como que esta investigación puede orientarse más en un sentido cualitativo, así nosotros desarrollemos algunos procesos estadísticos básicos, digamos así, utilicemos los números en algunos momentos, pero pues la interpretación se hará más que todo en un sentido cualitativo. De hecho, estos temas, por ser como tan afines como al tema, por ejemplo, de la psicología, como que tienden a irse más hacia lo cualitativo que a lo cuantitativo. Entonces, digamos que estamos ahí determinando con la profe Jenny la conveniencia de enfocar nuestra investigación en un sentido cualitativo, ¿sí? Pasaremos por los números, pero el énfasis será, digamos, que las reflexiones a profundidad, no los valores ni los porcentajes. Exacto, nos enfocaremos más como en la interpretación de los resultados, en la descripción, más que en los números. ¿Listo? Entonces, ya, digamos, ese es uno de los pasos importantes en lo que corresponde, digamos, a la ruta metodológica de la investigación, y es perfilarla, es decir, determinar si realmente es una investigación cualitativa, cuál va a ser el alcance de la investigación, si estamos en un ejercicio todavía exploratorio, si nos vamos a ir en un análisis, digamos, más explicativo, o si nos vamos a enfocar a un tema correlacional, pero pues digamos que todo parece indicar que nuestra investigación se enfoca, digamos, en un sentido más que todo exploratorio, descriptivo, de pronto comparativo, en fin. Digamos que ahí les iremos dando como las pautas para perfilar la investigación, ¿listo? Pero digamos que eso no tiene, esa partecita no tiene tanta urgencia como la del diseño como tal de los instrumentos, ¿listo? Ya en su momento pues nosotros distribuiremos para que cuando avancemos un poquito con los instrumentos dejemos también perfilada como la ruta metodológica, ¿listo? Y tengamos pues digamos ya el documento también completo en ese sentido, de que tengamos también ese tercer capítulo de la tesis pues bien avanzadito. Entonces, para llegar a lo que tiene que ver con el diseño de los instrumentos, sí hay que hacer un paso súper importante, sí o sí, que es lo que nosotros llamamos la categorización. ¿Qué es la categorización? Son como como esos focos de análisis, ¿sí? O esas unidades de análisis que que se derivan de alguna manera desde los objetivos específicos, ¿cierto? Y que van a, digamos, direccionar el análisis de la investigación. O sea, no nos podemos meter como en una revoltura de cosas, a ver qué exploramos, a ver qué encontramos, y que no, nosotros ya tenemos como una ruta establecida de lo que queremos buscar. ¿Listo? Si yo, por ejemplo, quiero buscar debilidades en los procesos de ejecución de la tarea, son debilidades, no habilidades. Entonces, digamos que yo ya tendría claro que voy por las debilidades y no por las habilidades. Quizá en otra parte revise las habilidades. Entonces, digamos que ya tendría como una ruta establecida. Entonces, para hacer la categorización, uno parte de los objetivos específicos. Recuerden que este proyecto Sombrilla pues ya tenía una estructura, unos objetivos generales y específicos definidos que fueron avalados pues, por un equipo dentro de la maestría y nos dio vía libre pues, para el desarrollo del proyecto. En fin, digamos que esto ya tiene una ruta establecida. Entonces, nosotros, como ustedes lo pudieron ver en la retroalimentación que les hicimos de ese primer capítulo, nosotros ya les dejamos ahí los objetivos
puestecitos en el numeral que corresponde. Aquí está incluso el documento, yo lo tenía por aquí. Este es el documento ya adaptadito en la plantilla del informe que nosotros le compartimos para que ustedes lo ajusten, ¿no? Digamos en lo que tiene que ver con ese primer capítulo, por así decirlo. Entonces, ahí ya están los objetivos en general, los objetivos específicos, y está todo lo que ustedes muy bien construyeron. Entonces, esta tablita de categorización va a ir dentro de ese capítulo 3, por así decirlo, de esa ruta metodológica, y es la que le va a dar soporte, digamos, a los instrumentos. Entonces, tenemos 4 objetivos específicos. ¿En qué consiste la categorización? En escudriñar dentro del propósito, pues, de esos objetivos. Un segundito. Dentro de... es como buscar en el fondo, ¿cierto? De los objetivos específicos, ¿cuál es como el tema central que hay allí? O sea, como tema, ¿sí? Un tema, digamos, autónomo, por así decirlo, es decir, que tiene como autonomía, que no está enmarcado puntualmente en un caso específico, sino que es un tema de relevancia. Es un eje temático, por así decirlo. No, 45. Entonces, perdón. Tranquila. Entonces, digamos que el primer paso es escudriñar dentro del objetivo, es como extraer el tema central que hay dentro del objetivo. Entonces, si nosotros analizamos el primer objetivo específico, dice diagnosticar, ¿cierto?, las principales debilidades relacionadas con los procesos de ejecución de la tarea en los estudiantes objeto de estudio. ¿Listo? Entonces, el tema que hay allí de fondo se llama debilidades en los procesos de ejecución de la tarea. Como es un tema, digamos, no ligado necesariamente a algo en específico, sino que es un eje temático, ¿cierto? Pues lo dejamos, no lo particularizamos a estos estudiantes en particular, sino que simplemente lo dejamos en general. Entonces sería debilidades en los procesos de ejecución de la tarea. ¿Listo? Lo dejamos así, dejamos el tema como general, ¿sí? Ahí no está ligado necesariamente a esos objetivos en particular. Lo que pasa es que estar dentro de esta tabla de categorización, pues se entiende que cabe dentro de este objetivo específico que sí está, como dice su nombre, muy bien especificado, por así decirlo. Entonces, digamos que lo primero que tiene uno que hacer es extraer como el eje temático general que hay dentro de cada objetivo específico. Entonces, en este del diagnóstico están debilidades en los procesos de ejecución de la tarea. En el otro dice identificar las estrategias y ambientes pedagógicos que favorecen los procesos de ejecución de la tarea en los estudiantes objeto de estudio. Entonces, el tema central se llama estrategias y ambientes pedagógicos para el favorecimiento de la ejecución de la tarea. Ese sería el tema amplio. ¿Listo? Luego viene el tercer objetivo, que sería describir los procesos que vinculan la ejecución de la tarea en estos estudiantes objeto de estudio. Ahí ya sería el tema procesos de ejecución de la tarea. Procesos es como el tema más amplio, es decir, todo lo que ocurre allí cuando el estudiante está en la ejecución de su tarea y que puede vincular el docente, los procesos de enseñanza-aprendizaje y todas las generalidades que se puedan dar allí. Y hay otro objetivo específico que dice conocer en perspectiva del estudiante las estrategias de autoobservación y autocontrol que resultan más favorables a su éxito académico. Entonces, aquí el mismo objetivo dice estrategias de autoobservación y autocontrol, y ese sería, digamos, el tema central. Pero realmente, digamos que los objetivos específicos y las categorías son perezosas, son perezosos y le dejan todo el trabajo a las subcategorías. Allí reposa todo el esfuerzo. Todo el esfuerzo. Y digamos que las subcategorías, como su nombre lo dice, es digamos, la subcategorización, la subordinación de los ejes temáticos principales. Listo. Entonces, manteniéndonos como con fidelidad a esa estructura que se da en el marco referencial, porque esto tiene que estar como
en total coherencia, ¿cierto? El marco referencial cumple una función, no es colocar temas allí por colocarlos, sino que son los que realmente orientan el proceso investigativo. Está amarrado el marco referencial a esta tabla de categorización, a esos instrumentos y a esos resultados que se van a analizar. ¿Listo? Entonces, revisando esa estructura, ¿cierto? Esa jerarquía que hay de los temas del marco referencial, encontramos que en los procesos de ejecución de la tarea, pues toman relevancia el autocontrol, la autoobservación, lo metacognitivo y lo motivacional. Y como estamos hablando de debilidades, pues las subcategorías están, digamos, especificadas, ¿cierto? Debilidades de autocontrol, debilidades de autoobservación, debilidades metacognitivas y debilidades motivacionales. ¿Qué quiere decir esto? Que como las que trabajan son las subcategorías, esas 4 subcategorías, por ejemplo, de esta categoría, se convierten como en ejes temáticos dentro de los instrumentos que nosotros vayamos a diseñar. Quiere decir que si tenemos, por ejemplo, un cuestionario, que es una de las propuestas, un cuestionario semiestructurado, que tiene, digamos, preguntas de respuesta corta, ¿cierto? Que están, pero abierta de alguna manera, ¿cierto? Algunas un poco más cerradas, otras más abiertas, por eso se llama semiestructurado. Pues digamos que nosotros tendríamos que asegurarnos de que en ese cuestionario estos 4 ejes temáticos, ¿cierto? Estén allí y que dentro de cada eje temático tengamos un número de preguntas que nos provean información suficiente, ¿cierto? Para conocer cuáles son esas debilidades. Entonces, aquí viene un ejercicio y es entrar un poquito más de fondo en el concepto de autocontrol, de autoobservación, de metacognición, de motivación, y con base en esos ejes temáticos, por ejemplo, de esta categoría, para el cuestionario, pues tendríamos que garantizar unas preguntas que nos provean esa información que nos permita conocer qué debilidades hay allí en perspectiva de los estudiantes y docentes, ¿cierto? Perdón, en el cuestionario de estudiantes, porque se aplicaría a estudiantes, de cuáles son esas debilidades. Entonces, no necesariamente uno le tiene que decir, oiga, ¿qué debilidades metacognitivas tiene usted? Pues porque ni siquiera el estudiante va a saber qué es metacognición, ¿cierto? Entonces, ahí es donde viene el trabajo de poner eso en un lenguaje sencillo y que efectivamente lo que yo le pregunte al estudiante tenga que ver con lo metacognitivo, ¿sí? Para yo poder tener esa fuente de información con amplitud, ¿cierto? Con más precisión y poder yo después darle correspondencia a cada una de las subcategorías de investigación. Entonces, miren lo importante que es la categorización, porque ya nos aterriza y nos dice, ojo, en el cuestionario estudiantes, por ejemplo, ustedes deben hacer algunas preguntas, 2 o 3 preguntas, qué sé yo, en donde usted reciba información sobre las debilidades en términos de autocontrol en los estudiantes en el momento de ejecución de la tarea. Entonces, eso lo está diciendo la categorización. Ojo, necesitamos 2 preguntas, por ejemplo, en donde que estén muy bien planteadas y que nos garantice información para la autoobservación en cuanto a las debilidades. Lo mismo con lo metacognitivo, lo mismo con lo motivacional, y ahí es donde uno empieza como a engranar todo esto con el marco referencial, en fin. Si se dan cuenta, entonces, en cuanto a las estrategias y ambientes pedagógicos para el favorecimiento de la ejecución de la tarea, lo dice, son estrategias que determina, digamos, en este caso, el docente, ¿cierto? Y los ambientes que utiliza el docente para favorecer la ejecución de la tarea. Entonces, ¿qué estrategias y ambientes nos permiten, por ejemplo, favorecer el autocontrol en el estudiante en la realización de la tarea? ¿Qué estrategias y ambientes nos favorecen la autoobservación, lo metacognitivo, lo motivacional? Y ahí vuelve uno a ver la necesidad y la importancia de entender muy bien el concepto de cada uno de estos temas, de lo que es autocontrol, de lo que es autoobservación, de lo que es metacognición, para poder plantear, digamos, el banco de preguntas. Lo mismo acá, esa es como la misma lógica. En los procesos, pues, que es autocontrol, que es autoobservación, que es metacognición, que es motivación, en fin.
En las estrategias de autoobservación, nosotros en el marco referencial tenemos una subordinación en estrategias de automonitorización, estrategias de autorregistro, y vuelven y aparecen las estrategias metacognitivas y motivacionales que son claves en todos estos temas. Entonces, lo que se hace en la tabla de categorización es organizar muy bien partiendo desde el objetivo específico hasta determinar los instrumentos. Estos instrumentos son los más afines a investigaciones cualitativas, ¿sí? A investigaciones cualitativas. Eh, entonces pensábamos con la profe Jenny y pues digamos ponerlo también en consideración de ustedes, la conveniencia de construir un cuestionario orientado a estudiantes con todos estos ejes temáticos, es decir, que se tengan en cuenta estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 ejes temáticos y digamos, podríamos hablar de una o dos preguntas, ¿cierto? Por cada eje, ¿cierto? Para poder Para tener, digamos, dime. sí, habíamos dicho que para el cuestionario 6 preguntas, para entrevistas 2. ¿Sí? Para el cuestionario, sí, pero entonces yo creo que se nos va a ir, porque nos toca es como especificarlo. Digamos, mm, porque es que entre más se especifique, facilita más como después el tema de La interpretación. y de la codificación. O sea, porque todo esto Sí, toca, digamos, pasarlo a un formato, pues, en las matrices. Entonces, digamos que si necesitamos, por ejemplo, una pregunta que nos lleve al autocontrol, pero en un lenguaje que el estudiante entienda, al profesor sí le podemos preguntar sobre autocontrol, porque él sí se supone que tiene que saber, ¿no? O sea, cómo se autocontrola el estudiante o qué estrategias de autocontrol o qué debilidades o qué sé yo, ¿cierto? Al profe, yo sí, con los profesores, uno sí puede utilizar sí. digamos, esos términos. Eh, El estudiante no. ¿Ve? Sería entonces de a 2 preguntas para que nos salgan 32 en el cuestionario. Sí, me parece bien. Podríamos hablar de construir dos preguntas por cada uno de estos ejes temáticos, es decir, Para el cuestionario. digamos, para la primera categoría necesitaríamos 8 preguntas, Ajá, para la segunda otras 8, para la tercera sí, otras 8 y para la sí, cuarta otras 8. sí. ¿Listo? Eh, y asimismo lo dejamos, digamos, separadito en el cuestionario, ¿cierto? Para que después se nos facilite la codificación y no se nos revuelva la información. ¿Listo? Eh, y es importante también, digamos, el tema de los grupos focales. El grupo focal es, digamos, reunirse con un grupo representativo de estudiantes, representativo, pero pues no de muchos estudiantes. Puede ser, digamos, de 5 estudiantes, 5 es un estudiantes. buen número. Exacto, y generar un diálogo con ellos más profundo, más a fondo, más abierto, ¿cierto? Pero teniendo también como una entrevista con unas 12 preguntas muy claras, ¿sí? Y muy en correspondencia pues con estas subcategorías, ¿listo? Al estudiante yo le tendría que plantear 12 preguntas que me den cobertura a todos estos subtemas, ¿sí? Entonces yo le puedo, no sé, digamos, en una pregunta, pues preguntarle dos cosas o algo así, ¿cierto? Pero digamos que no es conveniente que la entrevista tenga más de 12 preguntas. Aquí tenemos cuántas, aquí seríamos como Serían 16. 3 preguntas por categoría. Sí, 3 preguntas por categoría Sí, para que nos den los 12. Y lo pero que tendrían que hacer es tener la destreza para intentar, dime. como para intentar conectar un tema con el Sí, otro y sí, que se le dé cobertura a todos estos temas, ¿sí? sí. Con los pro y digamos las preguntas tienen que estar en un lenguaje sencillo para ellos. ¿Listo? ¿Qué era lo que habíamos pensado con el profe Elkin? Que tenemos que pensarlo bien para conformar los grupos o distribuirlos. Es, por ejemplo, que si hay una pregunta o sea, cada categoría tiene una subcategoría motivacional. Habría que ver si esa pregunta que lanzo yo en la entrevista, en el grupo focal, me permite a mí poder cubrir todas como que todas esas subcategorías. Sí, No sé o si me por hago entender. ejemplo, uno puede juntar el autocontrol con la autoobservación en una pregunta. Exacto,
Eso. A los profes sí les pueden plantear preguntas con estos términos, ¿sí? A un profe se le puede preguntar, oiga, profe, ¿usted qué estrategias y ambientes de aprendizaje eh, utiliza o considera son los que más favorecen el autocontrol en el estudiante? ¿Sí o no? Ay, no, pues de estrategias, mira, mijito, yo hago esto, no sé qué. En cuanto a ambientes, no, yo utilizo un espacio así, utilizo mucho el tema virtual, pero utilizo un aula virtual de tales y tales características y ellos ahí como que se concentran más y se autocontrolan más, o qué sé yo, sí. Pues ahí todo lo que venga pues de la respuesta del profe. Es decir, que son diálogos, digamos, más profundos, más abiertos, más en confianza un poco con el entrevistador. Sí se mantienen dentro de una estructura, se procura, digamos, que haya como un orden de las preguntas, pero se puede romper ese orden, porque si ya me contestó algo que yo le iba a preguntar más adelante, pues ¿para qué vuelvo y le pregunto? ¿Cierto? Entonces, digamos que es como tener el cuestionario a la mano para pues, poder entablar, digamos, como ese diálogo tanto con los profes como con los estudiantes. El cuestionario sí sería un instrumento que se aplica de manera asincrónica, es decir, bueno, ustedes ya miran cómo pues, lo virtual favorece muchísimo, las herramientas, el Google Forms, todos estos instrumentos se pueden por ejemplo, el cuestionario se puede canalizar a través de Google Forms, las entrevistas se pueden también desarrollar a través de plataformas como Meetings, se puede también diligenciar las preguntas y además acompañar como el diálogo en una sesión sincrónica o sí, ya en su momento pues nosotros les daremos como las recomendaciones y eso. Pero si es para después registrar la información en matrices, sí sería chévere tener en los tres instrumentos la información digitalizada. Entonces, si aparte de que yo genero un diálogo con los profes allí, y si me quiero ahorrar un poco ¿cómo se llama eso? La transcripción, pues yo le pido que me concrete la pregunta también en un formulario, ¿sí? De Google Forms, en ese momento. ¿Sí? De pronto pedirles que si tiene el portátil a la mano, o qué sé yo, que lo registren allí y se conversa y se manda vía digital. Y eso nos ayuda, son como estrategias para después tener un buen proceso de sistematización de la información. Ay, ¿qué pasó? ¿Sí me escuchan? Sí, te escucho. Yo te escucho Sí, perfecto. señor. Ah, bueno, es que escucho Sí, señor. Sí, sacado del... profe. Listo. Bueno, sí, digamos, más o menos está claro esto, digamos, el sentido de la categorización. Sí, señor. Entonces, lo que queremos con la profe Jenny es, como lo hemos hecho, distribuir, digamos, un trabajo colaborativo para un primer borrador, ¿cierto? Que tiene que ver básicamente es con la construcción de las preguntas. O sea, lo que tiene que hacer es construir preguntas. Ya después, digamos en un segundo momento, pues les vamos a pedir que organicemos los instrumentos ya pues con su objetivo. Cada instrumento tiene un nombre, tiene un objetivo como tal, tiene, digamos, un diseñito especial, qué sé yo. Pues eso ya es como creatividad. Tiene después, digamos, una adaptación a los formatos digitales para poder implementarlos, por ejemplo, mediante Google Forms, más que todo en el caso del cuestionario, en fin. Eh, pero lo que nos surge o lo que es más importante ahorita es tener el banco de preguntas. ¿Listo? Entonces, lo que queremos, lo que estábamos pensando, hablando con la profe Jenny, es pedirles a cada medio NRC. Entonces, digamos que si el NRC de la profe Jenny son 3 y 3, ¿cierto? Son 6. Tengo 6, sí. 6. En el nuestro somos 4 y 3. 7. Digamos, hacer como una distribución lo más equitativa posible. Hola, con Daniel, mírame. Para, digamos, construir las preguntas. ¿Listo? Entonces, tenemos cuatro ejes temáticos en la mayoría de los instrumentos. Por lo menos en lo que tiene que ver con los estudiantes, tenemos 4 ejes temáticos, tanto para el cuestionario como para la entrevista. la entrevista. En el de los docentes tenemos un hito menos, tendríamos 3.
Entonces, Ese se lo puede quedar, por ejemplo, el grupo de 3 de... Ah, bueno, exacto, hay 3 grupos de 3. sí, No ahí sé. miramos unos... Sí, Entonces, igual ya vemos como unos equipos pues un poquito ya sí, organizados en los sí, semestres. sí. Pero digamos que si nos toca trabajar como por mitades en cada curso, como por medio curso, medio curso. Entonces, por ejemplo, digamos, no sé, pongamos nombres de 3 estudiantes de la profe Jenny. No sé, digamos 3 estudiantes de la profe Jenny, ¿cierto? Gloria, Jason y Amelia. Amelia, exacto. Gloria, Jason y Amelia tendrían que construir las preguntas para estas subcategorías, para este instrumento y para los otros dos. Teniendo en cuenta que para este necesitamos 2, ¿cierto? Para cada subcategoría, para el cuestionario. Y para el grupo focal no nos podemos pasar en total de 12 preguntas, solamente podríamos plantear una y más bien después en el ajuste dejamos 12. ¿Sí me van a entender? O sea, sí podemos plantear una pregunta por lo menos por subcategoría para la, para cada grupo focal, para cada entrevista y las que nos sobren y miramos cómo las adaptamos, ¿cierto? Sí, Listo. Entonces, en el caso, por ejemplo, de las 3 estudiantes que podríamos, por ejemplo, asignarlo, si es el caso de una vez o qué sé yo, porque esa distribución también la pensábamos hacer, pero mañana vía oficial, pues, por el aula. Pero digamos, para tener un ejemplo, entonces digamos que las 3 estudiantes se encargarían de construir 2 preguntas para cada una de estas subcategorías en un lenguaje sencillo porque va orientado al estudiante y una preguntita para cada uno de estos subtemas, para el grupo focal de estudiantes y para el grupo focal de docentes. ¿Sí? No sé si lo hacemos aquí un poquito más ilustrativo. Espere, sí, hagamos si quieres vayamos colocando comentarios, como siempre lo manejamos. sí, quería era como mostrarles acá en un worksheet. Digamos que obviamente pues eso va a ser un borrador, pero lo que nosotros más o menos les vamos a compartir es algo así. Entonces digamos que esto es el cuestionario, ¿sí? Luego ya uno le pone el nombre bonito y todo eso. Cuestionario a estudiantes. Luego ya uno le pone el nombre que es. Entonces digamos que este es como el, como el qué. Acá, bueno, listo. Hagamos de una vez acá porque pronto nos sirve. Listo. Y eso va a tener una estructura, un diseño especial, en fin. Digamos que tiene unos... textos informáticos. Digamos, tiene unos ejes temáticos que son estos. Vamos a pegar los otros de una vez, que serían estos. Acá. Algo así. Vamos a darle estos. Siempre tienen que mirar el objetivo también para que se guíen, porque uno interpreta la subcategoría y la categoría, pero dependiendo del objetivo. Eso es súper importante. O sea, no se pueden quedar solamente con leer el nombre de la subcategoría, sino que el sentido se lo van a encontrar cuando ustedes revisen el objetivo específico, ¿sí? Porque ahí es donde se dice qué es lo que se está buscando. Y acá ya les explicamos eso. Porque es importante, ya les explicamos bien, porque esto es clave. Entonces, miren esto. Si yo voy a leer la tabla de categorización, estas estrategias de automonitorización toman sentido cuando yo las relaciono con las estrategias de autoobservación, porque ahí ustedes tienen que tener, digamos, esos conceptos claros de acuerdo a cómo están construyendo ahorita el marco referencial. Entonces, las estrategias de autoobservación son las de automonitorización y las de autorregistro. Las estrategias de autocontrol son las estrategias metacognitivas y motivacionales. Entonces, este nombre de esta subcategoría, sí, lo tengo que
comprender desde el objetivo específico. El objetivo específico está planteado de manera general, pues digamos más amplia. Dice conocer en perspectiva lo que realmente dice este objetivo específico cuando yo lo relaciona con esto es lo siguiente. Conocer en perspectiva del estudiante las estrategias de automonitorización, ¿sí?, que resultan más favorables a su proceso académico. Realmente, cuando yo conecto estas dos cosas, lo que quiere decir el objetivo es eso. Para conocer en perspectiva del estudiante las estrategias de autorregistro, pero yo no voy a disgregar el objetivo específico más, no se puede. Pero ese es el sentido que tiene esta subcategoría en el marco de este objetivo específico. ¿Sí está claro? O sea que yo no me puedo, cuando yo esté diseñando las preguntas para esta subcategoría, las tengo que tener muy presente el objetivo específico. ¿De acuerdo? ¿Sí, sí es claro? ¿Sí? Sí, señor. Perfecto. Listo. Entonces, digamos que esta sería una base. Entonces, digamos que nosotros les pasamos esta información oficialmente pues mañana. Entonces, digamos que si a las compañeritas que mencionó la profe ahorita, la profe Jenny, les asignáramos la categoría debilidades, ¿cierto? Tendrían que desarrollar estas 4 subcategorías en cada uno de los instrumentos. ¿Listo? Entonces, como en el instrumento del cuestionario vamos a tener 32 preguntas porque es el más amplio, el que tiene, digamos, preguntas con respuesta más corta, en fin, y va orientado a los estudiantes se cansan también respondiendo. Entonces, ¿qué tendría que hacer el equipo? Tendría que construir una, dos, digamos, luego le damos la nomenclatura, pero digamos una, luego le colocamos en la secuencia, pero digamos, tendría que construir 2 preguntas que nos provean información importante para el tema del autocontrol, ¿cierto? En fin, entonces digamos que nuestras compañeritas tienen todas las debilidades de esta categoría. ¿Listo? No las debilidades para trabajar, sino el tema. Entonces, ellas tendrían que construir 8 preguntas. 2 que nos provean información, digamos, para darle cubrimiento a esta subcategoría, a esta y a esta. Y las preguntas tendrían que ser muy claras, muy puntuales, porque van dirigidas a estudiantes y en un lenguaje muy sencillo, pero que la pregunta efectivamente lleve al autocontrol. Es decir, que nos provea información sobre las debilidades. Ojo. Recuerden que no se pueden quedar en preguntas cerradas, ¿sí? Exacto. O si va a ser cerrada, que intentemos evitarlo, deba llevar a un cómo, a un por qué, ¿sí? Para que logremos, digamos, que desentramar esa interpretación. Exacto. Pero digamos que en el cuestionario semiestructurado se pueden plantear todo ese tipo de preguntas, pero siempre con una explicación, siempre con un texto, siempre con algo, siempre con información. Profe, ¿nos puede regalar un ejemplo? Un ejemplo. Entonces, bueno, no les preguntemos, quiero aclarar algo, no les preguntemos por habilidades, porque estamos buscando es debilidades. ¿Listo? Entonces, debilidades en el autocontrol. Entonces, ¿qué dificultades encuentra usted en cuanto a la organización, ¿cierto? Perdón, en cuanto al desarrollo. Sí, pero hay que buscar como la palabra más sencillita que se pueda. Entonces, ¿qué dificultades? Digamos que ellos entienden la palabra dificultad. Y además son de educación media, son de 11, 10º y 11. ¿Qué dificultades encuentra usted en términos puede ser de un sinónimo de autocontrol más sencillo? No sé. Puede ser es que aunque la palabra autocontrol, pues para ellos sí puede
puede entrar bien. ¿O ustedes qué opinan? Ustedes que están allá en las aulas, ¿qué opinan del lenguaje? No, profe, esa palabra es bastante conocida por ahí y manejada, ¿cierto? O sea, Manejada de por hecho él. uno la utiliza mucho en clase, ¿cierto? Entonces, Entonces puede ser esa cómo pega se bien. controla, cómo se autoorganiza, cómo se autorregula, ¿cierto? Si ustedes ven que no es necesario bajarla a un lenguaje más sencillo, pues no lo hacen, ¿sí? En esta en particular, por ejemplo, en la metacognición, sí es muy complicado para ellos. Entonces, esta la pueden dejar, por ejemplo, así. O sea, ¿qué dificultades encuentran ustedes en términos de autocontrolarse en el momento de ejecución, de realizar una tarea? Ni siquiera la palabra ejecución, porque la ejecución para algunos sí puede ser elevada. Entonces, de realizar la tarea, algo así, ¿sí? Eso, profe, veo como en ese tipo de preguntas que eso los obliga a pensar sobre el quehacer diario de lo educativo donde ellos están inmersos. Y das Exacto. en cuenta que no van a contestar un sí o no, sino que tienen que esforzarse a responder, ¿sí? Sí, Por pues, eso, digamos que esas preguntas de sí o no no es que estén mal, ¿sí? no, Sino que a veces limitan mucho. En exacto. cambio, si se las dejamos de esa forma, les obligamos a ellos a de una vez darnos las razones. Exacto. No les evitemos las preguntas de que lleven a un sí o un no. Entonces, digamos, ¿considera usted que se motiva cuando el docente tal cosa? El que quiera explicar, explica, el otro dice sí, y uno ahí queda perdido. ¿O no? Claro que O, lo y colocan porque sí o porque me gusta, o porque entonces esas respuestas son muy concretas y no nos permiten la interpretación. ¿Mm? sí. Y son, digamos que ser como tan cerradas, como que los lleva a que ellos también sean cerrados en las respuestas y como que no sean generosos con la respuesta, ¿sí? Entonces hay que evitar como ese tipo. Entonces, ¿cuáles son las abiertas? ¿Cuál? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Sí? No sé, pero que nos lleven a un sí o un no. O sea, que no estén, hace tal cosa, no. Entonces, digamos que aquí ya se tendría, digamos, un banco de 8 preguntas sobre las que haremos una revisión, retroalimentación, afinación, hasta que tengamos ya todo muy bien organizadito. Y en el tema de los grupos focales, simplemente hacen una por subtema, van a ser los mismos. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer después? Pues vamos a de pronto a unificar, porque es que digamos, en el ajuste de las preguntas, muchas se van porque tal vez no llegan, digamos, no garantizan la información suficiente. La respuesta que se espera no garantiza la información suficiente, es decir, la respuesta a la que lleva la pregunta no da la información de manera amplia como para darle correspondencia a la subcategoría. ¿Está claro? Entonces, por ejemplo, si que son Gloria, ¿quién más? Gloria, Gloria, Amelia y Jason. Gloria, Amelia y Jason. Entonces, tendrían que ocuparse, por ejemplo, de esta categoría de debilidades para los 3 instrumentos. ¿Listo? Entonces, digamos que nosotros colgaríamos en el OneDrive este documento de base, pues para que ustedes lo estructuren allí. Luego hacemos otra distribución con otro curso, mañana podemos hacer nosotros la asignación y a otros les correspondería toda la categoría de estrategias con sus respectivas subcategorías para los 3 instrumentos. Lo mismo la otra categoría. De pronto aquí podemos hacer algo más específico y es, por ejemplo, colocar el nombre de la categoría. Entonces, acá, por ejemplo, si después tenemos que quitar intertítulos y eso lo hacemos, pero esto nos va a guiar la construcción digamos, del instrumento. Entonces, digamos que esta es la categoría. ¿Sí? Digamos que esta es la categoría. Eso. Y esta es la otra. Entonces, ahí ya saben que a quién le corresponde cada categoría. Más fácil de pronto. Entonces, digamos que aquí, antes de esta, viene esta. Perdón. Acá. Y lo ponemos así, centradito. Digamos que esta es la otra categoría. ¿Listo?
Y aquí hacen exactamente lo mismo. Entonces, pero esto lo hacemos, esto era como ejemplito, pero sobre este mismo continuamos nosotros organizando la estructura. Y con esto ya estaríamos muy a tiempo para avanzar con los instrumentos, que es lo que nos surge ahorita. Listo. Sí está claro, muchachos, hasta acá. Esa es la importancia también, digamos, de reunirnos hoy este ratico para poder, digamos, como conectarnos ya con este proceso tan importante, que es el único que por ahora nos urge. ¿Listo? Los otros van en paralelo, van muy bien. Entonces, digamos que eso no nos trasnocha como por así decirlo. ¿Listo? Preguntas. ¿Qué dicen? Si está claro, nosotros procuraremos también, digamos, darles unas indicaciones muy puntuales en la información que les compartamos mañana. Y ya para empezar, digamos, todo el ejercicio colaborativo. Y entonces con la profe Jenny hemos decidido también que ampliamos la fecha hasta el sábado para quienes no integraron, digamos, al documento central de los marcos de referencia la información que le correspondía. ¿Listo? Y nosotros nos ocuparemos de hacer la revisión el martes de ese documento y, digamos, para que ustedes lo vayan ajustando en paralelo con eso que estamos haciendo. ¿Listo? Queremos hacerles una recomendación. Yo sé que se pidieron unos tiempos extra para la entrega de esta primera versión del capítulo 2, pero tengan también presente que en la medida en que ustedes se van quedando en sus tiempos, pues se les van uniendo otros trabajos, ¿sí? O sea, este que les estamos pasando hoy no espera. Entonces tienen que, a la par que están haciendo capítulo 2, ajustes de capítulo 1, deben avanzar en la construcción de instrumentos. Lo que con el profesor Elkin hemos buscado es intentar distribuir el ejercicio, digamos que en tiempos lo más tranquilamente posible para ustedes, pero recuerden que estamos en un ejercicio investigativo y que aquí el tiempo no nos espera. Entonces sí tenemos que como ponerle un poquito ahí de acelerador a la cosa, siempre con muy buena... Toda la automonitorización, Sí, tal cual, sí. Mucha, pero mucha motivación. Haciéndole honor a todos estos temas. ¿Cómo sería más o menos ya como para ir cerrando el panorama? Entonces, sobre este borrador, hacemos ya, digamos, con la profe Jenny una revisión muy precisa y una retroalimentación propositiva, es decir, como que esta pregunta la podríamos fortalecer así, 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 ¿listo? Y cuando ya tengamos esa segunda versión, miramos si hay algo más por ajustar y si es el caso lo ajustamos y tan pronto ya lo tengamos, organizamos la estructura pues, de objetivo de cada instrumento, el diseño y todo eso, y lo enviamos a, necesitamos por lo menos que unos 3, ¿cierto? Sí. Unos 3 Yo creo que primero podría ser el profesor Francisco, que conoce muy bien la línea. Exacto. Puede ser la profe Verónica. También, que ya conocen la primera fase. Personas como expertas que nos den su concepto sobre los instrumentos y sus aportes. Tomando en cuenta los aportes que ellos nos hacen, los afinamos el instrumento y lo dejamos listo para aplicación al regresar. Nosotros tenemos, hoy estamos a 11, no sé si en 15 días, el 25, tener un primer borrador para hacer las correcciones y dar tiempo de que los otros profes puedan también en su momento hacer la validación, o sea, tener como 2 correcciones nuestras, sí. La del 25, la del cierre de semestre, que vendría con capítulo 1, 2 y 3, y instrumentos, y ya con eso nos vamos a últimas correcciones, ya con esa se van a validación. Sí. ¿Sí? ¿Me suena? Pronto agilizar un poquito nosotros el proceso de la revisión de pares. Sí, claro. O sea, que no nos vayan a demorar los pares evaluadores. La idea, no, ¿sabes qué podría hacer? Enviarlos antes de que ingresemos nosotros a semestre académico, es decir, que estuviesen listos a mediados de enero para que en esos 15 días nosotros pudiésemos hacer validación de pares. Ah, perfecto, entonces sí me parece. Yo creo que sería lo más indicado. Eso, y ya irnos como tranquilitos a vacaciones. Exacto. ¿Cómo nos vamos tranquilos a vacaciones? Teniendo los ajustes del primer capítulo de la tesis, teniendo ya ajustado sobre la revisión que hagamos de los marcos de referencia
y teniendo estos instrumentos construidos y un avancecito de la redacción del capítulo 3, pero digamos de la primera parte, por así decirlo. ¿Listo? Sí, señor. Preguntas. Todo está clarito, nosotros tenemos ya otra reunión, entonces, pues nada, muchachos, muchas gracias. Era importantísimo reunirnos y pues esperamos que en esta sesión, pues eso haya quedado un poquito claro, más claro, y ya con las indicaciones que les demos puntualmente nosotros mañana, y digamos oficializándoles pues este ejercicio, pues ahí ya podamos trabajar. ¿Listo? Así es. Una ¿Vale? feliz noche para todos. Nos vemos entonces. Bueno, no creo que nos veamos en 8 días porque van a estar trabajando en esta construcción y nosotros en la revisión. Les estaremos informando. Bueno, por ahora pues que tengan un feliz resto de semana y un bonito puente. Que logren descansar. Igualmente, gracias, López. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias, feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Un abrazo.